El tema de hoy se titula The topic for today's title, La mujer veraz. The Woman of Truth. Quiero hablarles de una historia que les conté el otro día. I want to talk to you about the history that I told you other day. Hace 7 años 7 years ago, estaba en Bucaramanga I was in Bucaramanga como pastor y estuve en la Universidad de Santander. as a pastor, and I was in the University of Santander, Y estuve allí haciendo un trabajo. and I was making a job. Estaba sacando unos documentos, imprimiendo unos documentos. I was printing some documents, Y de repente un señor llegó y me saludó. Hola. and a man comes and greet me. Hello. Y yo dije, cuéntame. Y él me dijo, te vendo este celular. And I say, hey, tell me. And he said, I sell you this mobile phone. Y yo le dije, no necesito, gracias. And I say, I don't need it, thank you. Y me dijo, es un iPhone. It's an iPhone, he Y said. yo dije, yo miré atrás I look behind, y yo dije que algo interesante. something interesting. Déjame verlo. Let me see it. Y comencé a mirarlo, a revisarlo. And I start seeing. Y él tenía una tabla He had a table donde tenía varios with equipos some equipment y tenía también gafas. and also glasses. Así que fue algo normal So it was something normal. y yo le dije, no tengo dinero. And I told him, I don't have money. Pero él me dijo, no sabes cuánto vale, But he told me, you don't know how much is it. porque tengo un precio especial para ti. Because I have a special price for you. Y yo, oh, interesante. Interesting. Yo pensé, I thought, es una respuesta de Dios, is God's answer? porque necesitaba un celular. Because I was needing a mobile phone. Tenía uno, pero estaba con un problema. I had one, but it has a problem. Un señor que estaba ahí me dijo, cuidado. One man told me, hey, be careful. Pero yo le dije, ¿por qué? Me dijo, solo tenga cuidado. Why? He told me, be careful. Así que yo le dije a él mismo, So I told to him, ¿puedes revisar el celular? can you check the mobile phone? Y él dijo, no sé de eso. And he told, I don't know about that. Pero había alguien ahí que conocía todo este tema But someone there knows about it. y revisó que el celular no estuviera bloqueado o He reportado. checked about the mobile phone to be unblocked or something. Y el celular estaba bien. And the mobile phone was okay. Era un celular legal. It was a legal mobile phone, I think. It was Y good. yo dije, ok, ¿cuánto vale? And how much is it? Y él me dijo, 600,000 He pesos. told me $600,000 Nada. pesos. Yo compro uno nuevo. I buy a new one. Y él me dijo, para ti, 200,000. For you, 2,000. Lo 200,000. primero que pensé es, ¿cómo puede ser tan económico? I thought about how it's very cheap. Y yo dije, wow, Wow. de 600,000 a 200,000 en la primera oferta. From 600,000 to 200,000 in the first offer. Me llamó la atención. Entonces, enseguida, yo le dije, bueno, no tengo ese dinero. I told him, I don't have that money. Y él me dijo, ok, ¿cuánto tienes? He told me, hey, how much do you have? Habían 3 personas mirando la escena. There were 3 people watching. Y yo dije, metí la mano al bolsillo y tenía 150,000 pesos. I have 150,000 in my bag. Así que yo le dije, ok, está bien, lo compro, I'll buy it, pero te doy solo 150,000. but I'll give you 150,000. Y él me dijo, no, es muy poquito. No, it's No, o sea, a little. ¿estás loco? Are you crazy? Y yo dije, ok, no tengo más. Okay, I don't have money. Y él se fue, And he go. pero went, volvió. But Y come me back. dijo, ok, dame 150,000. Okay, give me 150,000. Y entonces yo dije, tengo que revisar otra vez el celular. I have to check the mobile phone again. Y entonces otra vez revisé el celular And I check again the mobile phone. y él tenía una pequeña bolsa, And he had a little bag, como de seda, algo especial. Y allí metió el celular, And he put inside the bag the mobile phone. le hizo un nudo y me lo entregó. Make it out and give me. Y yo comencé a buscar el
dinero, metí el celular en el bolsillo and I put the mobile phone in my pocket, y saca el dinero y me dijo, bien amigo. and I give the money, and I say, hey, good, fine. Ok, seguí en mis actividades I continue my activities, y la persona que estaba ahí and the person who was there, dijo, muéstrame el celular. he say, hey, show me the mobile phone. Y yo le dije, ok, dame un segundo. And okay, give me a second. Lo saqué I was funding, y ahí estaba el celular, así que there was the mobile phone. yo comencé a abrir la bolsa, el nudo que le había hecho. I opened the knot that he did, Pero habían 5 nudos. but there were 5 knots. Enseguida miré hacia atrás. And I looked behind. ¿Dónde está? Where is he? No estaba. He wasn't here. Wasn't there. Él me dijo, ¿algún problema? El que estaba ahí. Any problem? The man says, any problem? No, todo bien. Everything's okay. Pero quiero ver el celular. But I want to see the mobile phone. Ok, entonces yo abrí el primer nudo, I opened the first knot, el segundo, second one, el cuarto, el quinto, fourth, fifth, y había un jabón and there were a soap. que estaba perfilado como un celular. It looks like a mobile phone. Cuando tú tocabas por fuera la bolsa, If you touch the bag outside, lo que estaba allí era un celular. you feel a mobile phone. Yo lo tuve en mis manos. I had it in my hand. Yo vi cuando él lo cerró. I saw when he closed. Yo vi cuando él me lo entregó. I see when he gave me. No había nadie con él, Nobody with him. pero él me entregó un jabón. But he gave me a soap. El dinero que yo le di The money that I gave, no era mío. it isn't mine. Yo no tenía dinero. I didn't have money. Pero ese día iba a hacer una actividad con un dinero de otra persona. But I will make an activity with the money with other people. Y yo dije, tengo 150,000 pesos. And I said, I have 150,000 pesos. No hay problema. It doesn't Después yo lo pongo otra vez. After I can pay it. Yo fui engañado. I was deceived. Yo pensé que eso jamás, nunca me pasaría en la vida. I think that it isn't happening to me anytime. Pasaron 5 años After 5 years, para contarle a otro la primera vez. to come other one the first time, Porque yo tenía mucha vergüenza. because I was disappointed. Porque yo estaba triste porque me robaron. I was sad because somebody stole me. Realmente las experiencias en la vida The experience in the life really nos enseñan lecciones, teach us lessons. pero me he encontrado con una situación, But I have find with a situation. es que todo el tiempo somos engañados Every time we're being deceived, y somos engañados a través de las redes, and we're deceived between the networks. somos engañados a través de nuestras amistades, las personas, We're deceived through the person, the friends, y somos engañados también por lo que creemos que dice la Biblia. and we're deceived also by the things that we believe that the Word of God says. Ahora, ¿esto por qué sucede? Why this happens? Porque somos humanos. Because we are human. Solo Dios es el único que lo sabe todo. Only God is the only one who knows everything. Y por esa razón muchas veces For this reason, many times nosotros tenemos problemas we have problems porque creemos en algo, because we believe in something, pero somos engañados. but we're deceived. Déjame contarles una historia. Let me tell you a history. Es un caso muy especial It's a very special case porque fue un caso que le dio la vuelta al mundo. because it was a case that gave all around the world. Tal vez tú lo escuchaste en algún momento. Maybe you have heard any time. Estoy hablando acerca de Thomas Quick. I'm talking about Thomas Quick. De hecho, hay una película que fue publicada en el 2019. There was a movie that was published in 2019. Esta película se llama That movie is called El paciente perfecto. The Perfect Patient. Sin embargo, la película fue publicada como Quick, Nevertheless, the movie was published as Quick, solamente con su apellido. only with her last name. Estoy hablando de Sture Ragnar Bergwall, Sture Ragnar Bernal is the name, fue conocido como Thomas Quick. who was known as Thomas Quick. Y este personaje, entre el año 1993 y el año 2002, And this man between 1993 and 2002 fue conocido como el
el asesino serial más grande de Europa. Was known as a serial killer in the most big in Europe. Ahora, es tan fuerte su historia It's so strong his history que fue llegado a conocer como el Hannibal Lecter de that Europa. he received the name of Hannibal Lecter in Europe Porque este hombre confesó 39 crímenes. because this man confessed 30 murders. Ahora, estos crímenes, estos asesinatos, These murderers fueron descubiertos mientras él estaba en una institución mental una institución mental de desórdenes mentales. was discovered while he was inside in a mental institution. Y allí en ese lugar él confesó muchos In crímenes. that place, he confessed many crimes. El problema con sus confesiones The problem with his confessions fue que este hombre hizo cosas en muchos lugares, diferentes lugares. was that he did many things in different places. Y este sueco, este hombre de Suecia, él dijo que estuvo en lugares donde era imposible estar. And this Swedish man said that he was in different places where it's impossible to be. Ahora, cuando los periodistas, cuando la gente de opinión pública estuvo analizando el caso, When the people of public opinion was investigating this case, se dieron cuenta que habían algunos errores, they saw that he had many mistakes. Ahora, Now, es interesante esta it's historia, interesting this history porque, por ejemplo, because, for example, él fue condenado al menos en 6 diferentes distritos por 8 asesinatos. he was convicted for 8 murders in 6 different districts. En el 94 él fue condenado por el asesinato de Charles Selmanovich. In 94, he was convicted for the assassin of Charles Selmanovich. Ahora tenemos el caso de Johan y el caso de una pareja, And we have the case of Johan and the couple case. y tenemos el caso de Jenon Levy, Also, Jenon Levy, que es un israelita, un turista de Israel, that was a tourist from Israel, y tenemos el caso de Gry Storvik, and Bryce Storby too. y tenemos el caso de Johannesen, que es una niña, We have the case of Therese Johannesson, who was a child. que es el caso por el cual fue investigado por los otros asesinatos. That was a case because he was investigated for the other cases. Ahora, cuando las autoridades estudiaron su historia, When the authorities studied his history, encontraron muchas circunstancias they find many circumstances que llevaron a la ley a dar un veredicto, una sentencia. who bring the law to give us sentences. Ahora, fíjate que aquí vamos a encontrar que Look that we're going to en find el caso de Therese, in the case of Therese, en el caso de Therese, se encontró un hueso, They found a un bone. pedazo de hueso, They de found fragmento. they found a bone fragment. Ahora, el fragmento era de un niño de 14 años aproximadamente. Fragment looks for a fragment of a child of 14 years about. En el 88, In 88, cuando desapareció finalmente esta niña, when this child and was never found, entonces él, cuando fue encontrado 10 años después, en el año 98, 10 years after, in the 88, él fue sentenciado. sentenciado Was convicted de asesinato, de asesinarla a ella. for killing this child. Ahora, Now, hay un problema con este caso. there is a problem with this case. Realmente Thomas Quick Really, Thomas Quick nunca mató a una sola persona. never killed any person. Nadie murió en las manos de Thomas. No one died in the hands of Thomas. ¿Qué pasó? What happened?
Thomas engañó a la justicia internacional. Thomas deceived the international justice. ¿Y cómo fue posible? How was it possible? Thomas, de niño, Thomas, from kid, vivió en una familia cristiana he lived in a Christian family. y tuvo problemas sexuales y con drogas. And he had sexual problems and also with drugs. Y su familia lo echó de la casa, vete de aquí. And his family tell, hey, get out of here. Y ahora él tuvo problemas con las drogas. And he had problems with the drugs. A veces cargaba un cuchillo con él, Sometimes he keep a knife with him. pero el problema más grande de él eran las drogas. But the biggest problem with him was the drugs. Finalmente un día él fue a robar en un banco Finally, one day he was to thieves in a bank. y fue vestido como Papá Noel. And he was wearing the clothes of Papa Noel. Y el hombre así llegó y lo atrapó la justicia y lo metieron preso. And he was kept for the justice and was to the jail. Ahora, allí en la cárcel, él pidió ir a un hospital mental. In the jail, he asked to go to a mental hospital. Y cuando estuvo ya en ese lugar, When he was there, entonces él dijo, yo veo que los asesinos he said, hey, I see that the assassin, les dedican más tiempo los psiquiatras. the psychiatry gives more time. Así que a mí me gustaría también tener más tiempo. I would like to receive more time. Y comenzó a inventar una historia. And he started inventing a time. Ahora, había un caso muy famoso, los suecos tenían un caso muy famoso, The Swedish have a famous case, y era el caso de Therese, and was the case of Therese. que no había ninguna evidencia. They didn't have any evidence. Y él tomó ese caso And he took this y case dijo, yo fui el asesino. and he said, I was the assassin. A partir de ahí, él comenzó a confesar From this moment, he started confessing año tras año un nuevo caso. year by year a new case. Y finalmente, And finally, en el 2002, in 2002, él salió libre porque todos los crímenes, todos los delitos, he was free because all the crimes, todos los casos, dice, fueron finalmente all absueltos. the case was acquitted. Es interesante que uno por uno It's interesting that one by one, todos los casos se dieron cuenta que ninguno de los casos tenía evidencia forense all the cases they saw that they had forensic evidence, y ninguno de los casos tenía otra cosa excepto la confesión. and the other cases only have the confession about him. Only the confession, no more. Ahora, lo interesante es que este pedazo de hueso But this fragment of bone, en el 2002 fue estudiado otra vez they studied again after, y descubrieron que era un pedazo de plástico. and they found there was a piece of plastic. Fue un engaño total. It was a total deceit. La gente fue engañada. People Muchas were familias, many families, los casos fueron cerrados. the cases were closed. Las evidencias se perdieron. The evidence were lost. Y simplemente este hombre engañó a toda Europa. And this man deceived all Europe. Ahora este hombre vive solo, Now this es man libre. live alone, he's free. Debe tener 71, 72 años. Maybe he's 71 years. Ahora, es interesante. Now it's interesting. Ahora, yo pensé, nadie puede engañarme. I thought one day nobody can deceive me. Pero cuando me entregaron ese jabón en caso de un But celular, when I received a soap in the case of this mobile phone, yo descubrí que ser engañado es muy I fácil. discovered that to be deceived is very easy Por muchas cosas. for many things. Pero una de las más importantes But one of the most important es que nosotros vemos lo que queremos ver. is that we see what we want to see. Escuchamos lo que queremos We escuchar. listen what we want to listen. Seguimos lo que queremos seguir. We follow what we want to follow. Y no necesariamente And not necessary, nosotros seguimos lo que es correcto, we follow what is correct, escuchamos lo que es correcto listen what is correct, o leemos lo que es correcto. or read what is correct.
Es una realidad. It's a reality. Ahora, ¿por qué sucede esto? Why this happened? Porque somos humanos. Because we're human. Necesitamos conocer y entender la verdad. We need to know and understand the truth. La Biblia dice, The Bible says, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará you libres. will know the truth, and the truth make you free. ¿Cómo describe el Apocalipsis la verdadera iglesia de Dios? How does Revelation picture God's true church? Bueno, vamos a hablar un poco de lo que dice la Biblia. We're going to talk about what the Bible says. Apocalipsis 12 describe Revelation 12 describes que la verdadera iglesia de Dios that the God's true church tiene una descripción. have a description. Cuando tú lees Jeremías When you read Jeremiah en el capítulo 6, el versículo 2, in chapter 5 and 2, capítulo 6, Chapter 6, versículo 2, verse dice 2, que it says, una mujer en la profecía simboliza una iglesia. a woman in a prophecy symbolize a church. Así que si tenemos una mujer que If we have simboliza una woman, iglesia, it's a church. cuando vamos a leer en la profecía When we read the prophecy, y encontramos una mujer, we find a woman. necesitamos entender We need to understand que representa a una iglesia. that this represents a church. Ahora, esta mujer de Apocalipsis 12 This woman from Revelation 12 dice que está vestida de qué? is Del sol. clothed with the sun, Y tiene la luna debajo de sus pies. and the moon was under her feet, Y tiene sobre su cabeza una corona de 12 and a estrellas. crown of 12 stars on top Qué of her head. interesante descripción. What an interesting description. Ahora, esa mujer vestida de sol, la luna, las This estrellas, woman clothed with the sun, moon, and stars. habla de, primero son luces naturales, ¿no? These are natural lights. Estamos hablando no de luces artificiales. We're not talking about artificial lights. Estamos hablando del sol, la luna, las We're estrellas. talking about the sun, the moon, and the stars. Y recuerdas lo que dijo Jesús allí en Mateo, el capítulo 5. And remember what Jesus said in Matthew chapter 5. Vosotros sois la luz del mundo. You're the light of the world. Así que el sol, la luna, las estrellas The sun, the moon, and the stars representan también a la iglesia de Dios. represent also to the God's church. Pero específicamente But directly, specifically, dice la Biblia, allí vamos a encontrar en Salmo 84:11, say por the ejemplo, Bible in Psalm 84:11, que el sol representa específicamente la luz de Cristo, representa a Dios. that the sun represents the light of Jesus. Y Malaquías capítulo 4, al versículo 2, In Malachi 4:2, dice que el sol de justicia say that the Son of Justice vendrá a traer will salvación. come to bring salvation. Esto significa que quien iba a venir a traer salvación This means that the person who will come to bring salvation sería el sol. will be the sun. Así que estamos hablando de quién? So we're talking about De Jesús. Jesus. Ahora, Now, es un símbolo. it's a symbol. No vamos a adorar al sol porque representa a Jesús. We're not going to worship the sun because Por favor. it represents Jesus. No, por favor, mucho cuidado. Be careful. Pero el sol en la profecía representa a quién? A Jesús. But the sun in the prophecy represents Jesus. Ahora, la luna debajo de sus pies, The moon under her feet, así como el sol proyecta la luz en la luna y la luna refleja la luz del sol, like the sun, the moon reflects the light of the sun. así también nosotros vamos a encontrar en la Biblia, So we will find in the Bible, por ejemplo, en Colosenses el capítulo 2, for example, Colossians 2. podemos leerlo allí. Tú puedes anotar todos estos textos, Please take note of this test porque no todos están proyectados. because there aren't all created. Ahora, en Colosenses 2, el versículo 16 y 17, Verse 16 and 17. vamos a encontrar que se habla de el versículo 17, todo era sombra de lo que habría de venir, Verse 17 say, which are a shadow of things to come.
pero finalmente el cuerpo es de Cristo. but the body is of Christ. Así que los sacrificios del Antiguo So the Testamento, sacrifices in the Old Testament, las fiestas del Antiguo the Testamento, feasts of the Old Testament, todas eran una sombra, un reflejo de Cristo. they were a shadow, a reflect of Christ. Así que la luna en esta mujer The moon in this woman representa el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. represents the sacrificial system of the Old Testament. En otras palabras, In other words, en la historia, in the history, la luz de la luna the light of the moon era la espera del sol que iba a venir, was the way of the sun that he will come, que era ¿quién? Cristo was Jesús. Jesus. Así que ese reflejo que estaba allí era la espera, la sombra de lo que Jesús vendría a hacer a esta tierra. This reflection was the shadow that the Jesus Christ will be come to do in this earth. Así que estamos hablando que esta iglesia de Dios So we're talking about this God's church está con dos elementos que la representan. had two elements that represent it. Tiene a Cristo como centro Had a Christ as a center, y tiene el Antiguo Testamento, tiene todo el sistema de sacrificios como parte de su historia. and had the Old Testament, the sacrificial system, as a part of this history. Ahora tenemos 12 estrellas. Now we have 12 stars. Bueno, este es más fácil This is easy porque vamos a encontrar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo because we're going to find the Old Testament also in the New. que el número 12 en la historia del pueblo de Dios That the number 12 in the history of the God's people representa 12 tribus, represent 12 tribes, 12 apóstoles. 12 apostles. Es claro, ¿no? It's clear. Entendemos que este número We understand that this number representa el liderazgo represent the leadership que Dios llamó en cada etapa de su pueblo. that God calls in each time or moment of His people. Así que tenemos que esta iglesia So we have this church tiene su base en Cristo had his base in Christ y también en los líderes que Cristo and escogió. also in the leader who God chose. No estamos hablando todavía de nuestro tiempo. We're not talking still in our time. Estamos hablando del tiempo de esta mujer, del inicio de la iglesia. We're talking about the time of the beginning of this church. Ahora, dice el texto The text says que esta mujer estaba encinta, estaba en embarazo that the woman was having a baby in womb, y clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. and she cries being in trouble, being distressed to bear. Ahora, lo interesante es que estamos hablando de una iglesia The interesting is that we are talking about the church que está en la etapa de la espera de Jesús. that is in the moment waiting to Jesus. Está en el momento cuando Jesús está llegando. It's in the moment that Jesus is coming. Así que estamos viendo a la iglesia de Dios So we're seeing the God's church en el momento que esta iglesia está naciendo, está iniciando. in the moment when the church is starting, O sea, la iglesia apostólica. the apostolic church. Es correcto, es claro. That's right, correct? Porque tenemos a esta mujer en embarazo. Is pregnant. He is waiting the baby. Ahora, ella dio a luz un qué? Un hijo varón. And she bore a son, a male. Es claro. It's clear. ¿De quién está hablando? ¿Quién es ese hijo de esa mujer? Who is that son of the woman? Está hablando claro de Jesús. It's talking clear about Jesus. Pero escucha esto. But listen this. Esa mujer This woman puede representar a María, can represent Maria, que era quien estaba esperando el bebé. who was awaiting a baby. No necesariamente. Not necessary. Porque María Because Mary no participó del sistema de sacrificios, don't participate in the sacrifice system. tampoco ella estuvo en el tiempo de las 12 tribus. She wasn't in the moment of the 12 tribes. Sin embargo, Nevertheless, la profecía de Apocalipsis the 12 prophecy of Revelation 12 también habla de María, also talk about Mary. porque es una mujer Because it's a woman la que está esperando el bebé, who is waiting correcto. a baby. Pero como tal representa a una But it iglesia. represents a church. Es la iglesia que está iniciando después que Jesús fue al cielo. It's the church that is starting when the moment when Jesus goes to heaven. Ahora, también dice que ese hijo varón, He say also that this male dice que él
regirá con vara de hierro a todas las naciones. He's going to rule all nations with a rod of iron. Esto está muy claro. It's very clear. La Biblia dice en la profecía The Bible says in the prophecy que Jesús that Jesus sería el rey de la nación will be the king of the nation después del reino dividido, ¿recuerdas? after the divided kingdom. Así que esto está muy claro. This is very clear. Sin embargo, Nevertheless, añade otro detalle. also put other detail. Este hijo This son fue arrebatado para Dios y para su was trono. cut up to God and to his throne. Es completamente claro. It's completely clear. ¿Estamos de acuerdo? Are we agreed? ¿Está de acuerdo que este capítulo habla de la iglesia de Dios? Are we agreed that this chapter talk about the God's church? La profecía es muy The clara. prophecy is clear. Ahora, Now, ¿dónde está el punto? where is the point? El capítulo 12 de Apocalipsis In the chapter 12 of Revelation, no solo habla de la iglesia verdadera, doesn't talk only about the God's church. también habla de otro personaje. Just talk also about other character. Y aquí vamos a encontrar un dragón escarlata. And we will to find a red dragon. Y ese dragón aparece allí en el versículo 3. And this dragon appear in the chapter in the verse 3. Tú lo puedes leer en tu Biblia. You can read in your Bible. Dice, también hubo otra señal. And there is another sign. Y dice, apareció en el cielo un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. And there appeared another wonder in heaven, and behold, a great red dragon having 7 heads and 10 horns and 7 crowns upon his heads. Así que el dragón Now the dragon aparece en la escena. appeared in the scene. Este es un símbolo muy fácil, This is a very easy symbol ¿cierto? Porque ya lo hemos estudiado. because we have studied. Pero veamos lo que la Biblia dice. But read what the Bible says. Allí encontramos en Apocalipsis 12 We find in Revelations 12 que el dragón, la serpiente antigua, es el diablo y Satanás. that the dragon was cast out of the old serpent called devil and Satan. Y también encontramos que ese dragón And we find that this dragon intenta devorar a su hijo tan pronto como naciera. Try to devour the dragon child stood before the woman which was ready to be delivered for to devour her child as soon as it was born. is correct. Okay. Ahora, encontramos entonces que el dragón intenta devorar al hijo de esta mujer. We find that the dragon tried to devour the son of this woman. Ahora, ¿por qué razón Satanás es destruido al final? Why Satan is destroyed at the end? Porque Satanás no pudo destruir a Jesús. Because Satan couldn't destroy Jesus. ¿Qué ocurre después cuando Satanás fracasa al no poder derrotar a Jesús? What happened after Satan fails to destroy Jesus? ¿Qué ocurre? What happened? Bueno, Apocalipsis 12:5 dice Revelation 12:5 says, que este hijo de Dios and her child of God fue arrebatado. was cut up. Así que realmente, Really, después de su resurrección, after his resurrection, Jesús ¿qué? Fue al cielo. Jesus ascended to heaven. Así que Satanás, esta es una característica clara, una vez más, So this is a clear characteristic de la iglesia de Dios en el tiempo de los apóstoles. about the God's church in the time of apostles. Ahora, Now, después que Jesús fue arrebatado al cielo, after Jesus was cut up to heaven, ¿qué hizo Satanás en contra de su iglesia? what did Satan against the church? Nosotros también lo encontramos en la Biblia. We also find in the Bible. Cuando ya Satanás no pudo dar rienda suelta a su odio por Jesús, When Satan can fight against Jesus, entonces él ahora decide descargar su odio, atacar a la iglesia. he decided to attack the church. Y eso es lo que dice el versículo. And it's what the verse says. Dice claramente que el dragón, Say clearly that the dragon, cuando vio que había sido arrojado a la tierra, when he was cast to the earth, entonces él que hizo, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo he varón. persecuted the woman who bore the man child. Es claro, It's clear. cuando él no pudo atacar a Jesús, When he couldn't attack Jesus, ¿atacó a quién?
a la iglesia. attack the church. Por eso digo, aunque esta mujer puede representar a María, Although this woman can represent Mary, realmente representa a su iglesia. really represent the church. Es correcto, está claro. It's clear. Ok, ahora, Now, ¿dónde fue la mujer durante ese periodo de persecución, de ataque, cuando Satanás atacó? ¿Dónde fue? where did the woman go during this terrifying period of persecution? ¿Y cuánto tiempo duró ese periodo, ese ataque? How long did it last? Bueno, lo interesante es que también María The interesting is also Mary fue al mismo lugar donde la iglesia fue. went to the same place as the church went. Ahora, no físicamente, Not physically, pero proféticamente el mismo lugar. but prophetically the same place. Apocalipsis 12:6 dice que la Revelation mujer 12 says huyó al desierto. the woman fled into the wilderness. Y esta declaración es importante And this is an important declaration porque la iglesia de Dios because the God church huyó al desierto, fled into the wilderness, lugares remotos de la tierra para esconderse de sus enemigos. remote place of earth to hide from her enemies. Ahora, esto es un hecho históricamente bien conocido It's a well-known historic fact porque durante la Edad Media la iglesia de Dios fue perseguida. because the God's church was persecuted in the Dark Ages. Esto fue una edad oscura. El pueblo de Dios huyó a las cavernas, lugares solitarios de la tierra. The God's people fled to the caves and solitary places of earth. Y en esos lugares, uno de los lugares, por ejemplo, And one of the places, for example, fue Estados Unidos de América. was United States of America. De hecho, también San Andrés y Providencia recibió gente que estaba huyendo, que estaba escondiéndose de ese tiempo. Also, San Andres and Providencia received people who were flying for this time, who fled of this time. Yo creo que en la historia de esta isla tú sabes eso. I believe that you know this, the history of this island. Porque la mujer, la iglesia, Because the woman, the church, aparece un periodo, un tiempo appear a period, a time que ya estudiamos en un tema anterior. that we studied in our last topic. Y es el tiempo en el que la bestia de Apocalipsis And 13 it's the time when the beast of Revelation 13 ejerce su autoridad, tiene su executes his autoridad. authority. Y es el tiempo de, And it's the time also el tiempo de 1260 días. 1260 days. Y ya estudiamos el principio de día por año. And we studied the principle of day by year. Y allí decimos claramente el tiempo en el que el Señor profetizó este propósito de la bestia. This is the moment when God make a prophecy about this persecution time. Ahora, es muy claro lo que hizo la iglesia. It's very clear what the church did. Porque en este periodo terrible de la historia de persecución, millones murieron por su fe. Because in this terrible period of persecution, millions died for their faith. De hecho, durante ese periodo la iglesia de Dios estuvo viva, pero no era identificable, o sea, no se podía ver. This time period, God's church was alive, but wasn't identifiable on an official. Sí, porque no había un nombre, no había una organización. It wasn't visible. It wasn't La iglesia estaba escondida. the church were hide. Ahora, Now, ¿cuáles son las dos marcas que nos permiten identificar a la verdadera iglesia de Dios? what are two other identifying marks of God true church? Porque ya entendimos Because we understood que esta era la iglesia de Dios that it was the God's church. y que en un periodo de tiempo And if a period of time, la iglesia de Dios fue perseguida the God church was persecuted. y hablamos de la Santa Inquisición. And we talk about the Holy Inquisition. Y creo que eso estuvo claro, ese And tema. I think this was very clear. Y si no lo has visto, recuerda que esta es una serie de 15 temas. And if you don't remember that this is a series about 15 topics. Ahora, Now,
Yo creo que dos marcas claras de la iglesia verdadera de Dios I think there are two true marks of the God's true church. son, dice Apocalipsis 12:17, el mismo Revelation capítulo, 12:17 say que la iglesia verdadera de Dios that the God's true church guarda los mandamientos de Dios keep the commandments of God y tiene el testimonio de and Jesucristo. have the testimony of Jesus Y Christ. es por esa razón And it's for this reason que el diablo se llena de ira contra la mujer that the devil was angry over the woman y se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de and went ella. to make war with the rest of her seed. Ahora, Now, ¿por qué es importante esto? why is important this? Porque en ese periodo Because in this period, la iglesia de Dios fue perseguida, the God church was persecuted, pero hoy en día but today, nowadays, no hay persecución, it isn't persecution, pero podemos saber si estamos o no en la iglesia verdadera de but we Dios. can know if we are or not in the God's true church. ¿Les parece que esto es algo importante? Es muy importante. It's very important. Ahora, la iglesia remanente de Dios, a la cual Él llama a todo su pueblo, This God's remnant church, into which He is calling all His people, guarda los mandamientos de Dios, keep los the God- 10 mandamientos de keep Dios. the God's 10 commandments. Y ahora también dice que tendrá el testimonio de Jesús. And we'll also have the testimony of Jesus. Esto es claro. It's very clear. Sin embargo, la Biblia dice en Apocalipsis 19, Nevertheless, the Bible says in Revelation 19, el versículo 10, in the verse 10, está muy claro it's very clear que el espíritu de profecía es el testimonio de Jesús. that the spirit of prophecy is the testimony of Jesus. Esto es claro. It's clear. Así que la iglesia de Dios So the God's church tiene los 10 mandamientos de Dios, has the 10 commandments of God. por eso estudiamos los 10 mandamientos. For that, we study the 10 commandments. Porque si yo voy a una iglesia que no guarda los mandamientos, Because if I go to a church that they don't keep the commandment, the 10 commandments, estoy en una iglesia que no es la iglesia verdadera. I'm in a church that isn't a God's true church. O si estoy en una iglesia donde la profecía no está de acuerdo a la Biblia, Of if I am in a church where the prophecy isn't according to the Bible, entonces estoy en una iglesia incorrecta. so I'm in a wrong church. Porque la Biblia dice las señales, características. Because the Bible says the signs, the characteristics. Ahora, ¿cómo dice Jesús que demostramos su amor por Él? How did Jesus say that we demonstrate our love for Him? Lo recordamos ayer, ¿recuerdas? Remember ¿Qué dice Jesús? what Jesus said? Si me amáis, If you love me, guardad mis mandamientos. keep my commandments. Es claro, It's clear. porque dice Jesús, Because Jesus said, bueno, hablando Juan realmente, dice, este es el amor, for El this amor a is the Dios. love of God, say young, que guardemos que that we sus kept His mandamientos. commandments. Así que en nuestra historia de hoy, In our story of today, la iglesia verdadera de Dios the God's true church será conocida por su amor, por su sacrificio will be recognized by His love, His y sacrifice, por su disposición a obedecer los mandamientos de Dios. and its willingness to obey the God's commandment. Esto es claro y importante. This is clearly important. Ahora, por esa razón, For this reason, necesitamos entender otra característica más. we need to understand all the characteristics. Vamos a hacer un repaso. Let's review. Primero, la iglesia de Dios First, the God's church tiene como su base Cristo, es su base. as his base, Christ. Ahora, tenemos en segundo lugar, Second place, la iglesia de Dios the God's church tiene su base en la Biblia as his base in the Bible, y respeta el liderazgo del respect Antiguo Testamento y del Nuevo and Testamento. respect the leadership of the Old Testament and the New Testament. Ahora tenemos también Now que we la also iglesia have de Dios that the God's church guarda los mandamientos de Dios, keep the commandments of God, los 10 mandamientos de Dios, 10 commandments of God, y que la iglesia de Dios and that the God's church predica la profecía de manera correcta. preach the prophecy correctly. ¿Está claro hasta aquí? Is that clear? Ok. ¿Cuáles 3 mensajes predicará
la iglesia de Dios en los últimos días? What three angelic message will God's end time church be preaching? Bueno, esto es muy importante. This is very important. Porque estos tres mensajes son declaraciones angélicas que representan ese mensaje urgente que la iglesia debe predicar antes que Jesús regrese. Because these three angelic statements represent the three urgent messages that God's church will preach before Jesus' return. Así que tenemos el mensaje del primer ángel. Now we have the first angel. ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? Let's say, Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come. Y adorad al que hizo el cielo, la tierra y todo lo que existe. And worship Him that made the heaven and earth and the sea, all the fountains of water. Ahora, ¿por qué es importante esto? Why is so important Lo this? estudiamos, ya lo estudiamos. Es importante porque la iglesia verdadera de Dios It's important because the God's true church respeta al Creador, to the Creator guarda su día santo, keep His holiday porque es el día de la creación. because it's the day of the creation. Así que tenemos una iglesia So we have a church que respeta, que teme a Dios that fear God y que le da gloria. and give glory to Him. Pero también una iglesia que habla de la llegada de su But juicio. it's a church that talk about the hour of His judgment. Así que tenemos una iglesia que habla de su juicio. We have a church that talk about the judgment. Ahora, algo más. Segundo ángel. Something else. Second angel. ¿Cuál es el mensaje directo? What is the direct message? El mensaje directo de la iglesia verdadera de Dios The direct message of the God's true church es que Babilonia, is that Babylon, la ciudad de confusión, city of confusion, esa ciudad de confusión, dice, ha caído. has fallen. Y ahora, el punto es que la iglesia verdadera de Dios And the point is that the God's true church va a predicar is going to preach en contra against de las doctrinas falsas the false doctrines que predica Babilonia. that Babylon preach. ¿Es claro esto? Is that clear? Cuando yo identifico la iglesia verdadera de Dios, When I identify the God's true church, no es una iglesia donde hacen milagros, it isn't a church where they work miracles. es una iglesia donde el dinero es multiplicado. It isn't a church that where the money is multiplied. Trae tu dinero y te daremos riquezas. Bring your money, we will make you rich. Sí, trae tu familia y vamos a hacer We're milagros. going to work miracles. Adora a Dios, Worship God. etcétera. No, la iglesia verdadera de Dios es una iglesia que tiene una sana doctrina That God's true church has a healed doctrine, y es una doctrina basada en la palabra de and it's Dios. a doctrine based in the Word of God. Y lo primero que hace esa And iglesia the first that this church do es entender que en el tiempo del fin Babilonia ha caído. is to understand that Babylon has fallen in the end of time. Ahora, ¿por qué es importante esto? Why is it so important? Porque el tercer mensaje de la iglesia de Dios Because the third message of the God's church es todavía más directo, is most direct, y es que es necesario and is that it's necessary que no adoremos a la bestia. that don't worship the beast. Y es claro, It is no clear. adorar a la bestia ni recibir su marca. Don't worship the beast and receive the mark. Así que la iglesia verdadera de Dios The God's true church predica la palabra de Dios, preach the Word of God, enseña los mandamientos de Dios, teach the Ten Commandments of God, pero también but also da una advertencia al mundo give a warning to the world, para que la gente evite entrar en la confusión de Babilonia. to the people avoid to enter to the confusion of Babylon. Ahora, Now, es fácil ser engañado. it's easy to be deceived. Este hombre engañó a Europa completa. This man deceived Europe. A mí me vendieron un jabón por un celular. To me, somebody sold me a soap as a mobile phone. Pero el punto es, But the point is, eso no debería pasar con la Biblia.
It isn't happening with the Bible. Esto pasa por una sola It razón. happened only by one reason. La Biblia The Bible está en casa, abierta en el Salmo 91. is at home open in the Psalm 91. Y esperamos que la Biblia nos transmita un poder. And we wait that the Bible give us a power. Oh, la Biblia es milagrosa. The Bible is a miracle. Yo tengo una oración bueno, también me gusta hacer bromas y a veces reírme bastante. Sometimes I joke. Y yo digo, Señor San Arcángel Miguel, por tu santísima Biblia envíame el espíritu de sabiduría. O sea, la Biblia no es un libro milagroso. The Bible isn't a miracle book. La Biblia es la palabra de Dios. The Bible is the Word of God. Y Dios me habla a través de la Biblia. God talked to me about the Bible from the Bible. Pero la Biblia no es un objeto But the para Bible adorar. is an object to worship. Tampoco me envía poder, un poder sobrenatural. Neither send me supernatural powers. La única forma de recibir a Dios a través de la The Biblia only way to receive God through the Bible es estudiarla, is studying. no más. No more. Si no estudio la Biblia, If I don't study the Bible, yo no puedo tener la verdad de Dios. I can't to have the truth of God. Disculpen, pero es que hay que decirlo claro, así es. It's clear. Ahora, ¿a quiénes predica la iglesia de Dios estos mensajes? To whom will God's church preach this message? ¿A quién le dice la iglesia de Dios que hay que salir de Babilonia, que hay que adorar a Dios? ¿A quién? ¿A qué personas en el mundo? To whom? To whom? People. ¿A quién? ¿Al pueblo de Dios? No, Let's say the Bible. no. A todo el mundo. To all the world. El punto es The point is que la iglesia verdadera de that Dios the God's true church no puede escoger a un solo grupo de personas. can't choose only one group of people. Y aquí es donde está el asunto. And there is the point. ¿Cuál es el problema? What is the problem? El problema es que aquí en la isla no tenemos problema. The problem is that in the island we don't have problem. No, a veces hay algunas situaciones. Some situations, sometimes. El problema es afuera. The problem is outside, abroad. Por ejemplo, For example, Corea del Norte. North Korea. ¿Cómo predicamos en Corea del How Norte? can we preach in Korea? ¿Entiendes el problema? Understand the problem? El problema es que la iglesia de Dios The problem is the God church debe predicar el evangelio a todo el mundo. must preach the word to all the world. Por esa razón, For this reason, se predica en inglés, we preach in English, se predica en criol, preach in Creole, se predica en español. preach in Spanish. Porque debo predicar Because I have to preach en el idioma que la gente entienda. in the language that people understand. Es correcto. It's correct. Ese no es el problema. It isn't the problem. El problema es cuando rechazo a alguien por su cultura The problem is when I reject someone by his culture, o cuando la cultura del lugar or when the culture of the place cierra la puerta al evangelio. close the door to the gospel. Por ejemplo, For example, en algunos in países some countries donde la gente no puede ser cristiana, where people can be Christian, especialmente en África especially in Africa, o en la parte de Asia, en algunos or sectores in de Asia some areas in Asia, o en Emiratos Árabes Unidos, en Emirates. Emirates. Ahí encontramos un problema, We find the problem, pero a veces but sometimes también en nuestra isla tenemos problemas. also in our island we have the problem. No porque la iglesia no predique, Not because the church don't preach, pero porque personalmente tenemos barreras. because we have some walls personally. Es normal, It's normal. pero a partir de hoy But up tonight, eso no va a pasar más. Isn't Amén. past. ¿Sabes? A veces pasa, pero eso no va a pasar más. It won't be happening anymore. Pero escucha muy bien, But listen to them. Pay escucha attention. muy bien. Pay attention. Si en el cielo todos vamos a vivir juntos, If in the heaven we're going to live together, ¿cómo vas a compartir con el hermano que odias? how are you going to share with the Ni vas partner tú, you hate? ni va tu hermano.
Si tú crees que vas a vivir en el cielo If you think that you're going to live in the heaven con tu esposo with your husband al que no has perdonado, who you haven't forgiven, tal vez va él, maybe he goes, que es un pecador, that is a sinner, y tú que eres un justo te quedas por no perdonar. that you're not righteousness, you're going to be here because you don't forgive. Porque la principal característica del pueblo de Dios Because the first principal characteristic of the God's people es que predica el evangelio, is that preach the gospel, pero lo hace sin escoger a but personas. preach Without acception. without acception, without choose people. Es una iglesia que está abierta a todo el mundo. It's a church that is open to all the world. Ahora, Now, ¿qué específicamente ha dado Dios en su palabra para ayudarnos a identificar esa iglesia en el what tiempo? specification has God given in His Word to help us possibility identify His end time church? ¿Qué piensas tú? What do you think? Bueno, la Biblia dice The Bible says que el remanente de Dios that the remnant of God es un pueblo que tiene una característica especial. is a people that have a special characteristic. Ahora, necesitamos ampliar esto, Now we need to widen this porque entendemos que esta mujer, because we understand that this woman, que esta iglesia that this church, surgirá y hará su obra visible después de que la iglesia católica reinicia, retoma su poder. will raise in the moment when the Catholic Church ends his power. Y vamos a encontrar también And we will find too que esta iglesia enseñará That this las mismas verdades que enseñaron los apóstoles. that this church will teach the same truth that the apostle taught. Y vamos a encontrar que esta iglesia guarda los mandamientos de Dios, incluyendo el And sábado. we will find that the church will keep the Ten Commandments, including the Sabbath. Y vamos a encontrar que esta iglesia tendrá la profecía. And we will find that this church have the spirit of prophecy. Y vamos a encontrar que esta iglesia predica los 3 mensajes de Dios. And we will find that this church proclaim the God's 3 end time message. Y vamos a encontrar que esta iglesia será un movimiento mundial. And also that it will be a worldwide movement. Y vamos a encontrar que esta iglesia predicará el evangelio de Cristo. And we will find that it will be teach the everlasting gospel of Christ. Estas These características, characteristics, estos elementos claros these clear elements describen una iglesia de Dios en el tiempo del fin. describe God's church in the end of time. Hermano, mira, Brother, esto es maravilloso, this is amazing. porque yo estoy seguro y convencido de que esta es la iglesia verdadera de Dios. Because I am sure and convinced that this is the God's truth, the God's church. De lo que yo no estoy seguro That I'm not sure es si mi actitud como miembro de esta iglesia if it's my attitude as a member of this church es la actitud que Dios espera de mí. is the attitude that God waits about me. De eso no estoy seguro. I'm not sure about this. Es ahí donde necesito hacer un trabajo con mi vida. Is there where I need to make a work with my life? Necesito revisar mis ideas, I need to check my ideas, mis actitudes My hacia la attitudes. obediencia a Dios, my attitude to the obedience to God, mi actitud hacia el trato con los otros, my attitude to the treat to the other ones, mi actitud hacia la predicación del evangelio. my attitude to the preaching of the gospel. Si estoy realmente predicando el evangelio o estoy sentado en una silla. If I am really preaching the gospel or I'm sitting in a chair. Mi actitud al guardar el mandamiento del sábado o no. My attitude to keep the Sabbath or not. ¿Entiendes el problema? Do you understand the problem? Yo creo que entendemos que la iglesia de Dios I think that we understand tiene la verdad, the God's church have the truth, pero el problema no está en si la tiene o no. but the problem is in the church have it or not. El problema está en mi actitud. Es un problem is cambio de actitud. In my attitude, it's a change of my attitude. Es lo que hemos dicho cada noche. Es una decisión. It's a decision. Necesito tomar una I decisión. need to make a decision. Si mi vida no está alineada, no está en línea con lo que Dios dice, If my life isn't aligned with what the Bible, what the God say, yo necesito cambiar de actitud. I need to change the attitude. Yo necesito tomar otro camino. I need to change other way. Si mi problema es que estoy en la iglesia que no es la iglesia correcta, If my problem is that I'm in a church that isn't the God's true church, yo necesito buscar la iglesia de Dios. I need to find the God's true church. Porque dice Lucas 11:9, buscad y hallaréis. Because Luke 11:9 says
say, seek and you shall find. Así que es importante encontrar la iglesia de Dios. So it's important to find the God's church. Porque si no encuentro la iglesia de Dios, Because I don't find the God's church, seremos engañados. we will be deceived. Ahora, Now, ¿cuántas organizaciones coinciden en este punto? Bueno, yo creo que nosotros tenemos claro que es una iglesia. I think that is only one. Yo creo que hay muchas iglesias que predican la verdad. I think there are many churches that Yo preach. creo que hay muchas iglesias que tienen verdad dentro de ellas. I think there are many churches that have the truth. Pero some truth. yo quiero decir sin orgullo But I want to say without pride que la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia de la profecía. that the Seventh-day Adventist Church is the church of the prophecy. Ahora, Now, nosotros debemos entender we must understand que el hecho de que algunas iglesias se llamen cristianas that some denominations call themselves Christian no las convierte automáticamente en la verdadera iglesia de Dios. doesn't make automatically the God's church. No. De hecho, dice Isaías, hablando de este punto, Isaiah 4 talking about this point que muchas mujeres, muchas iglesias that many women, many churches echarían mano de Jesús, de un solo hombre. shall take hold of one man. Y está hablando de Jesús. He's talking about Jesus. Dice 7 mujeres en aquel tiempo. 7 women in that time. Está hablando de las iglesias intentando tomar del mismo pan, intentando ganarse a ese hombre, a ganarse a Jesús. Talking about the churches trying to hold the man, trying to win that man. Pero eso es lo que muestra la realidad en la que vivimos hoy. But it shows the reality that we are living now. Y es que mucha gente está buscando una iglesia, Is that many people is finding a church, pero no encuentra la iglesia verdadera. but they didn't find the true church. Pero vuelvo a decir lo mismo. Because I say again, No lo sientas como un regaño. El pastor repite mucho esto. the pastor say one more time. No. Si la gente encuentra la iglesia verdadera If the people find God's true church y viene a la iglesia verdadera, and come to the truth church, la actitud de la iglesia verdadera es la correcta. the attitude of the true church is the correct. Es una pregunta para pensar, para reflexionar. Question to think. Porque necesito también vivir como Cristo. Because I need to live as a Christ. Y es lo único, el testimonio es lo único And the testimony is the only one. que termina la predicación del evangelio en este mundo. And the preaching of the gospel in this world. Ahora, Now, una vez una persona descubre la verdadera iglesia en el tiempo de Dios, once a ¿qué? person discovers God's true and time church, ¿Es necesario que se haga miembro de ella? it's necessary to become a member. Bueno, la Biblia dice que el Señor va a añadir, así como en el pasado, Dios añadía a su iglesia los que iban a ser salvos. The Bible says, and the Lord added to the church daily those who were being saved. De hecho, también vamos a encontrar que en el tiempo de Noé solo había una vía de escape. Also, we're going to find that in the Noah's day, only there was one way of escape. Y Jesús dice que en aquel tiempo, precisamente antes de su segunda venida, And Jesus said that the time just before his second coming, también los días serían como los días de Noé. the days will be like Noah's day. Y en los días de Noé había una casa, un lugar. And the days of Noah, just only one house. Era un solo lugar, una casa para salvar a la gente. Only one house to save people. Era un solo lugar. Only one place. Ahora, los que entraron en la casa de Noé, Now, the people who entered the house of Noah ¿eran perfectos? were perfect? No, No. para nada. ¿Tenían la mejor actitud? They have the best attitude? No, No. pero era el lugar correcto. But was the correct El que place? estaba fuera del arca moría en el diluvio. Who were outside the ark, they died in the flood. ¿Por qué digo esto? Why did he say this? Algunas personas dicen, Many people say, yo no me bautizo en la iglesia porque veo cosas que no me gustan. I don't baptize in the church because I see some things that I don't like. No, porque esta es la iglesia de Dios. No, because this is the God's church. Aunque haya personas que no tienen la actitud correcta. Although there are some people who hasn't the correct attitude. Porque lo que hace a la iglesia de Dios Because what the God's church make es lo que esa iglesia enseña. is what the church teaches.
¿Me hago entender? Do you understand? Entonces, necesito cambiar la actitud, sí, I need to change the attitude, yes. pero también necesito entender que esta es la iglesia de Dios But I need to understand that this is the God's church. y que mi responsabilidad My responsibility es ir donde Dios está, is go where God is. es aceptar la palabra verdadera de Is Dios. accept the God's word. Ahora, Hebreos 11:7 Hebrews 11:7. nos recuerda eso. Había un arca y allí por la fe se salvaba el que entrara. There was an ark, and by faith the people saved who entered to the ark. Ahora, hay muchos fieles cristianos en otras iglesias. There are many faithful Christians in other churches. Entonces, ¿qué va a pasar al final del tiempo? What will happen at the final, the end time? ¿Qué dice la Biblia de esto? O sea, What does the Bible say about this? porque yo creo, Because I believe, y lo creo claramente, and I believe clearly, que en todas las religiones hay personas sinceras y fieles. that in all churches there are many, in all religions there are many sincere and faithful people. Y la Biblia dice, And the Bible says, también tengo ovejas en otro redil, and I have other sheep who are not in this fold, y aquellas también debo traer, and I must also lead those, y ellas oirán mi voz, and they shall hear my voice, y habrá un rebaño y un pastor. and there shall be one flock and one shepherd. Y Apocalipsis 18 And Revelation 18 habla de un llamado a salir de make Babilonia. a call to go out of Babylon. Y dice, salid de ella, pueblo mío, And it says, come out of her, my people, para que no seáis participantes de sus pecados ni recibas sus plagas. that you may not be partakers of her sins, and that you may not receive of her plagues. Ahora Jesús llamará a todos sus fieles, Jesus will call all his faithful, esas personas honestas, seguidoras de Cristo, a salir de Babilonia. honest followers to come out of Babylon. Ellos oirán su voz y responderán, They will hear his voice and respond, y ellos entrarán en la verdadera y única iglesia. and they will enter his only true end time church. Ahora, familia, yo Now, family. quiero decir algo muy importante. I want to say something important. Esta serie hemos hablado de cultura, We have talked in this area about culture. hemos hablado de tradiciones, We have talked about traditions. hemos hablado de prácticas We comunitarias, have talked about community practices, y son importantes and they are important porque muchas veces estas prácticas son una barrera para entrar a la iglesia de Dios. because many times these practices are a wall to enter to the God's church. Es una realidad. It's a reality. Por eso yo necesito Because I need pedirle al Espíritu Santo to ask the Holy Spirit que Él quite de mi vida las barreras que me impiden llegar a Él. to take off in my life the walls that don't let me go to Him. Amén. Yo tengo muchas barreras. I have many walls. ¿Alguno de aquí tiene alguna por lo menos? Someone here Yo tengo have- muchas. Ok, algunos están levantando la mano así, pero sí, está bien. Yo tengo muchas I barreras. have many walls. Y el único que puede quitar esas barreras, And the only one who can take off these walls, ¿quién es? who is? Jesus Christ, A través del Espíritu Santo. through the Holy Ghost. Así que en esta noche yo voy a invitar en el nombre del Señor a cada persona a tomar una decisión. So I will invite to you tonight, to make a decision. Esa decisión tiene dos partes. This decision has two parts. Primero, es una decisión para alguien que no está en la verdadera iglesia de Dios. It's a decision to someone who isn't in the God's true church, Y hoy entiende que necesita ir a la iglesia verdadera de Dios. and today understand that they need to go to the God's true church. Y yo quiero decirte en esta hora, amigo, amiga, And I want to tell you in this hour, friend, el Señor abre la puerta de su iglesia para ti. God opens the door of His church to you. Y yo quiero decirte que esta iglesia adventista del séptimo And I día, want to tell you that this Seventh-day Adventist church, que en la isla aquí en San Andrés tiene varios templos, that in the island in San Andres had some temples, no rechaza a ninguna persona. don't reject anyone. Son iglesias maravillosas Are wonderful que churches tienen lindas experiencias, that have beautiful experiences. pero
allí en esa iglesia tú también vas a encontrar humanos como yo. But in that churches, you're going to find human like me. Y tal vez alguien haya tenido una herida And en el maybe pasado. someone has a hurt for the past. Pero eso es pasado. But that is past. Tú debes aceptar la iglesia de Dios y caminar en su pueblo. You must accept the God's church and walk with His people. Porque es la oportunidad de Dios para salvarte y para salvarme. Because it's the opportunity of God to save you and save me. Me he encontrado con muchas personas en esta isla, I have muchas found with personas, many people in this island que me dice, yo fui adventista, who told me I was Adventist, pero ahora no, but now por muchas razones. for many reasons. Yo te invito en el nombre del Señor I Jesús, invite you in the name of Jesus. vuelve a casa, Come back home. vuelve a casa, Come back home. vuelve a la presencia del Señor. Come to the presence of God. Y mi llamado en el nombre del Señor en esta hora va para un miembro de iglesia. And my call in this moment, in the name of Jesus, is for a member of the church. Alguien que entiende que debe cambiar de actitud. Someone who understands that have to change the attitude. Yo soy el primero, I am the first, pero creo que alguien también puede acompañarme. but I think that someone can be with me. ¿Quieres tú hoy tomar una nueva actitud en el nombre de Jesús? Do you want to take a new attitude in the name of Jesus? Amén, amén, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios Praise por the esa Lord. decisión que se puso en pie en el momento del llamado. Así es. Familia, en esta noche, Family, tonight, yo sé que algunos han tomado su decisión al bautismo I know that someone have taken the decision for baptism. y algunos de ellos están aquí con nosotros hoy. And many of them are here with. Yo te invito a que te pongas en pie para que otros puedan verte a ti y puedan conocer tu I decisión. invite you to stand up for others can see you. Porque son personas que han decidido, Dios te bendiga, Dios les bendiga. Bless you, God bless you. Son esa nueva familia que vamos a recibir. Are the new family that we're going to receive. Y son las personas que van a llegar a esta iglesia de Dios And they are the people who will come to this church, God's church. y van a recibir y van a ser recibidas por nosotros. And they will be received by us. Pero hay muchos otros But there are many que hoy están también tomando decisiones para el reino de los that are cielos. making decisions for the kingdom of God. Y yo quiero preguntar si hay alguien más que quiere prepararse para el And bautismo. I want to ask if someone can want to prepare for the. ¿Hay alguna persona que dice, pastor, yo quiero estudiar más? Is someone here to say that, Pastor, I want to study more? Me gustaría ver esa mano en alto. Alguien que dice, yo quiero estudiar más la Biblia. Amén. Oh, amen, amen. Amén, amén. Gloria a Dios. Ponte de pie allí donde estás. Yo quiero orar por ustedes. We want to pray for you. No importa si es un miembro, si es, pero alguien que dice, yo entiendo que debo estudiar más. If someone understands that has to study more, right? Quiero prepararme en I el want to futuro. prepare Porque quiero hacer una oración especial por ti. because I want to make a special prayer for you. Así que en este momento pregunto, ¿hay alguien más que quiere decir, yo quiero estudiar más, quiero prepararme? Is someone here to want to study more, to Te prepare? invito a levantarte allí donde estás, I invite you to stand up. porque quiero orar por ti. I want to pray for you. Oremos. Let's pray. Padre Celestial, Heavenly Father, tú ves las personas que están en pie en esta noche. you see the people who is stand up tonight. Y quiero pedir, Señor, en esta hora tu Espíritu Santo para ellos. And I ask your Holy Spirit for them. Quiero pedir, Señor, que tú puedas darles, puedas sellar, puedas confirmar la decisión que ellos hoy toman delante de tu And I presencia. ask that you confirm the decision that they took for the kingdom of Bendice God. a cada familia. Bless all families. Bendice cada persona de manera individual. Bless every person. Señor, que tú puedas hoy confirmar esta decisión. That you can today confirm this decision. Pero especialmente, Señor, But especially, Lord, oramos para que al llegar a tu iglesia, we pray for the moment to come to the church, que ellos puedan permanecer, estar a tu lado para siempre. that they can stay in your side forever. Que ellos puedan llegar con una actitud y una disposición al cambio. That they can come with the willingness and the disposition to the change. Que puedan llegar con una disposición de vivir la vida cristiana como tú lo indicas en tu palabra. And also to live with the willingness of to live the Christian life as you say.
Y que hoy, Señor, esta decisión quede confirmada y anotada en el reino de los cielos. And today this decision has a writing also in the kingdom of the heaven. Que, Señor, en esta noche tú puedas acompañarnos And tonight you can be with us y que bendigas a todo el resto de hermanos and bless to all the church, the que brothers, también decidimos hoy that also that we decide confirmar nuestro camino contigo. confirm our way to you. Quita las barreras y los obstáculos Take off the walls and the obstacles, y que pueda, Señor, limpiar nuestro camino contigo. and please clean the way with you. En el nombre de Jesús. In Jesus' name, Amén. amen. Amén. Amén. Dios te bendiga. God bless you.